Buenos días, me presento. Mi nombre es Daniela Correa Linares, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación hablaremos sobre los factores medioambientales en el lugar de trabajo de la asignatura de Ergonomía. Los factores medioambientales son aquellos elementos o condiciones ambientales que pueden intervenir o afectar al trabajador em, eh, tanto en su salud física como en su salud mental y social. Los factores físicos, también conocidos, son aquellos que están de manera intangible en el ambiente, como lo mencionaba, generando una afectación en la salud. Para ello vamos a iniciar con el primer factor, que es el ruido. El ruido es un sonido molesto o que no genera ningún tipo de confort al trabajador, provocando en él afectaciones cuando no es controlado o cuando el nivel de decibeles supera los permitidos. Puede provocar en el trabajador como dolor de cabeza, percepción o disminución de la percepción auditiva, aumento de la tensión arterial, estrés, falta de concentración y pues también generar temas conflictivos entre su entorno laboral. Lo permitido en Colombia en cuanto al tema de decibeles, lo máximo es 80 decibeles. Cuando estos empiezan a superar, que por lo general se puede identificar en sectores como construcción o en sectores donde se genera bastante maquinaria o hay mucha maquinaria como en industrias, allí se deben implementar controles como por ejemplo elementos de protección personal, bien sea tapadillos de inserción o tapadillos de copa o ambos si así se requiere. Al igual que también se deben tener temas o controles administrativos como controlar el tiempo de exposición del trabajador. El segundo factor es la iluminación, que se entiende como el flujo de luminosidad con respecto a una superficie. Este es un factor muy importante porque en muchas empresas se evidencia que tal vez hay una falta de iluminación o una excesividad de iluminación, y irse a los extremos de ambas partes puede generar afectaciones en el trabajador, tales como la probabilidad o el aumento de tener accidentes laborales. También de pronto puede haber un tema de desorden o de falta de limpieza. Al igual pues también puede generar fatiga visual, irritación y a futuro enfermedades laborales, disminuyendo pues la percepción visual. Es importante que las empresas identifiquen el tipo de iluminación que requiere para la necesidad de la actividad que se vaya a realizar. Más sin embargo, aunque la luz artificial es un apoyo que permite la circulación de la visibilidad fácilmente, es recomendable que las empresas tengan en cuenta al momento de tal vez de construir o de tener su infraestructura, que la luz solar definitivamente es la más recomendable, porque pues no va a generar como otras falencias en las personas. Una recomendación importante en el tema administrativo es que, por ejemplo, la pantalla del computador o que el computador no quede directamente expuesto a una ventana, o que la ventana no quede entre la persona y la pantalla, porque eso puede generar deslumbramientos. Entonces lo recomendable es que sea anterior a la persona o sea de manera que pues la pantalla esté dando la espalda a la ventana, y así poder pues tener una mejor condición. Lo que encontramos es el de temperatura o el de estrés térmico, entendiéndose que la temperatura es la magnitud de energía que se transforma en calor en un cuerpo. Este es uno de los factores que también influye mucho en un lugar de trabajo, especialmente en zonas donde tal vez la persona se tiene que exponer a la intemperie o tiene que trabajar en condiciones de bajas o muy altas temperaturas. Para esto pues es necesario destacar que las altas temperaturas o las bajas temperaturas también traen unas afectaciones a la salud de la persona, identificándose entre ellas temas de deshidratación, de congelación, tal vez calambres, temas de reducción de la capacidad de atención y concentración, un estrés, disminución de la capacidad de percepción y memoria, y también pues ya temas de vértigo y pérdida de conocimiento.
Es importante que dentro de las empresas también se implementen temas de control de temperatura. No es lo mismo tal vez trabajar en una ciudad de clima templado a trabajar en una ciudad de clima pues caliente en comparación a Bogotá, Medellín o Bogotá, Cali, en donde tal vez pues también por las condiciones culturales de las personas pues van a variar. Es importante tener en cuenta controles como el tema de ventilación, que haya una ventilación pues que tampoco genere una afectación directa al colaborador, y también tener en cuenta temas de vestimenta o de vestuario con respecto pues a las zonas de trabajo o donde se está realizando la actividad, teniendo en cuenta pues qué tipo de actividad es la que se requiere. Otro factor que está involucrado en la afectación de los colaboradores son las vibraciones. Las vibraciones son un movimiento oscilante que se transmiten de un cuerpo mediante la exposición a una máquina, equipo, estructura o asiento. Esas afectaciones van relacionadas también al tema de equilibrio, a temas de dolores osteomusculares, porque afectan pues lo que son los músculos y las articulaciones, pero en excesivo las vibraciones también afectan temas de cardiopulmonares o temas del corazón, dándose a entender como paros cardíacos. También se puede identificar que el excesivo, la exposición excesiva a este tipo de factor puede provocar el síndrome de dedos blancos, que se identifica como aquel hormigueo o aquel cosquilleo en los dedos por estar mucho tiempo en esa exposición, en esa condición de vibración. Los controles más recomendables dentro de este factor es que se intervenga el tiempo de exposición de los trabajadores, al igual que se den temas de aislamiento de vibraciones, de pronto como implementando lo que son amortiguadores, también el tema de manguitos absorbentes de vibración o con elásticos, pero en dado que no se pueda intervenir ninguno de estos o implementar ninguno de estos controles, de igual manera es importante el uso de elementos de protección personal, que de cierta manera haya como un acople entre el trabajador y la herramienta, evitando así pues una exposición mayor. Otro de los factores que están asociados a este tema son las presiones atmosféricas, que son aquellas fuerza o presión que se ejerce sobre la superficie terrestre. Dentro de estos factores encontramos actividades como las personas que realizan trabajos en alturas, en torres, a más de 2.000 o 2.500 metros, sobre la superficie, o aquellas personas que realizan actividades de buceo, en donde pues los de altura realizan un tema de baja presión porque están, digamos que más cerca a la estratosfera, y los que realizan actividades de buceo pues están a más alta presión. En ambas actividades es importante el tema de control, de control médico en las condiciones del trabajador. En la parte de buceo es importante más que todo en el momento de descompresión de nitrógeno, porque puede realizar daños si se hace bruscamente este trabajo. También hay otro factor que son las radiaciones. En ese encontramos lo que son radiaciones ionizantes y no ionizantes, entendiéndose que las radiaciones son la propagación de energía mediante ondas electromagnéticas. Hablando de las no ionizantes, son aquellas que no generan ningún fenómeno de ionización, entendiéndose como las radiaciones ultravioleta o las radiaciones de infrarroja, que son las del sol, las de microondas o radiofrecuencias, y las de láser. Esas pueden generar temas como de quemaduras, afectación en la retina y otras que pues se requieren más como de controles administrativos, y algunas como lo son las de ultravioleta, que requieren temas de protección personal, elementos de protección personal, pero también están las ionizantes, que estas sí generan una ionización en el cuerpo humano, afectando lo que son las células y los tejidos. Las afectaciones que estos pueden tener son temas como por ejemplo
provocar un cáncer o incluso también traer pues la muerte a la persona trabajadora. Es importante que los controles que se tomen en ese tipo de factor es con respecto al tiempo de exposición y que también se usen en lo que son artefactos o barreras de plomo con el fin de disminuir el impacto que puede afectar a la persona. Por último, encontramos el entorno vital, que en relación a los factores anteriores, se identifica que estos factores son de componentes o de condiciones naturales, pero en el entorno vital también identificamos componentes artificiales como lo son las condiciones de vida, la estabilidad emocional, las perspectivas del futuro y el reconocimiento social de la persona. Es decir, hay variables dependientes e independientes. Dentro de las dependientes se identifica como la movilización de la persona, el lugar de la vivienda de la persona, el estado emocional de la persona, si tal vez hay conflictos intrapersonales o también sea de su familia o en su trabajo, temas sociales o también temas de seguridad. Es decir, si en su trabajo hay una flexibilidad de horario, si en su trabajo el espacio está, digamos, como acorde a sus necesidades, si de pronto pues los factores naturales como los que acabamos de ver están influyendo positivo o negativamente, y es importante también otros factores dentro de ese mismo, como lo son todo el tema de medicina preventiva, de si la persona cómo está en su estado de salud, de cuáles son sus actividades de ocio, si tiene una actividad, una vida deportiva activa o si es de pronto una persona muy sedentaria, porque esto pues también va a influir en todos los factores de ergonomía y de estado y condición de salud de la persona. Y esto, con qué fin se estudia todos estos factores, finalmente es para prevenir y mitigar la probabilidad de accidentes laborales y enfermedades laborales durante el entorno laboral, pero no solamente durante el entorno laboral, sino también a nivel personal, que las personas comprendan la importancia de tomar controles frente a esos factores y pues tener una mejor calidad de vida. Gracias, esto fue todo por este video. Espero haya servido para su conocimiento. Nos veremos en una próxima oportunidad.